6 y en función a todo lo que habíamos visto de la diferente forma de calor, cómo estimarlo, vamos a hablar de los diferentes sistemas físicos. Los sistemas físicos y cómo se los pueden llegar a describir. Cuando nosotros, en sí, toda la física se basa en experiencias, en base a experimentos. Esos experimentos tienen algunas hipótesis, por ejemplo, hay consideraciones como temperatura, presión, volumen, para poder estimar algunas propiedades. En función a esto, nosotros lo que vamos a describir, por ejemplo, algunos sistemas denominados isotérmicos, otros isocóricos y otros isobáricos. Así como también la descripción del gas en su forma ideal, que es la ecuación del gas ideal. Y también vamos a desarrollar un principio muy fundamental, que es el primer principio de la termodinámica, donde consideramos el trabajo y la energía. Después, para no dejar de lado la importancia de este principio, vamos a desarrollar el segundo principio de la termodinámica, en el cual considera entropía, y en el cual vamos a explicar dos máquinas térmicas en las cuales se basan los principios termodinámicos. Además también se va a desarrollar algunos significados de ambos principios, y ahora les invito a ver las siguientes prácticas. Al definir la termodinámica y al tener en cuenta el sistema de transferencia de calor por conducción, convección y radiación, antes de avanzar en el tema tenemos que tener en cuenta los sistemas físicos, es decir, el entorno de esa transferencia de calor. Por ejemplo, pueden ser un sistema abierto, son aquellos que pueden intercambiar masa y energía en su entorno. Es el caso, por ejemplo, de una hornalla abierta. El otro sistema es un sistema cerrado, aquellos que pueden intercambiar energía con su entorno, pero no masa. Es un caso, por ejemplo, puede ser una olla a presión, en donde la variación, hay solamente un cambio de energía, que en este caso se refleja por la temperatura, pero no de masa. Y un sistema adiabático. Un sistema adiabático son aquellos que no intercambian ni masa ni energía en su entorno. Es decir, un sistema adiabático es un sistema ideal que en la realidad no existe, en donde no existe transferencia, así que la transferencia de calor hacia el exterior es cero. Y no hay variación de temperatura entre el cuerpo y su entorno. Los procesos físicos en el cual puede estar un sistema se puede definir como isotérmicos, isocoros o isobáricos. Para tener una idea, se ha hecho una gráfica de cada comportamiento. Esto no podemos, por ejemplo, venir a nombrar lo que es el comportamiento de un gas, y donde lo podemos representar el comportamiento del gas en función a su presión y su volumen. Sabemos que el gas a una cierta temperatura sí tiene variaciones de presiones y de volumen. En el caso de isotérmicos, ¿qué se denomina sistema isotérmico? Los sistemas isotérmicos son aquellos sistemas donde la temperatura permanece constante y donde lo único variable que tenemos son la velocidad, es decir, que tenemos una temperatura constante y las variables que tenemos son la presión y la velocidad. El otro sistema que podría presentarse son los sistemas isocoros. Los isocoros se denominan a lo que tienen volumen constante. Si yo represento, por ejemplo, una variable de presión y temperatura, voy a tener una ecuación de primer orden, que puede tener origen cero, como no, y la descripción sería similar a esto. Y el volumen de la propiedad es constante. Y el otro proceso puede ser isobárico, donde en realidad el que es constante es la presión. Es decir, tengo una variación de volumen y temperatura a presión constante. Al considerar los procesos anteriores, los sistemas, y al considerar, por ejemplo, un sistema gaseoso, vamos a definir lo que es el gas ideal. Es decir, y cómo podemos determinar el comportamiento dentro de un recipiente. El comportamiento del gas ideal, en su ecuación formulada, es igual a la presión por su volumen, es igual al número de moles por la constante universal de los gases ideales por temperatura. ¿Por qué se dice ecuación de los gases ideales? Porque se considera
o dicha consideración para la ecuación fue en consideraciones ideales, así que es simplemente para tener un valor estimativo y no son valores reales, ya que no se tienen en cuenta muchos factores. Para la determinación de dicha ecuación se ha considerado una gráfica o una isoterma presión-volumen a dos temperaturas constantes y se ha considerado un punto único y en el cual, aplicando diferentes leyes de gases ideales, se llegó a la misma, donde una de las características más importantes de la misma es el valor de R, que es la constante universal de los gases, que en el sistema que nosotros utilizamos es 0,082 atmósferas litros por mol Kelvin. Al tener en cuenta estas ecuaciones, vamos a definir lo que es el primer principio de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica es que si se define como el cambio de energía interna de un sistema es igual al calor absorbido más el trabajo externo hecho sobre el sistema. Nosotros vamos a definir dos formas de definir el primer principio. Uno es decir, que la variación de energía interna de un sistema va a ser igual a la cantidad de calor que reciba y a la cantidad de trabajo externo que realicemos sobre el sistema. En este caso tenemos que la variación de energía interna de un comportamiento, es decir, de 1 a 2, aplicando calor y trabajo externo, es la suma de estos dos. La otra consideración es, no es una consideración, sino que son dos condiciones. Una es que esta variación de energía interna, es decir, que la variación de energía interna es que la cantidad de energía que posee este sistema es el calor recibido más el trabajo realizado por el sistema. Es decir, la diferencia fundamental radica en el signo. Si nosotros consideramos, para tener en cuenta esto, debemos considerar que todo lo que ingresa, por ejemplo, es positivo y todo lo que sale es negativo. En el caso anterior teníamos que los dos valores, es decir, que tanto el trabajo externo realizamos sobre el sistema, por lo tanto consideramos positivo. Es decir, que la variación de energía interna es diferente en función al trabajo externo realizado. El segundo principio de la termodinámica, en el cual, o antes de definirlo, el segundo principio, vamos a tomar dos ejemplos. Uno es el denominado máquina térmica, en el cual yo le puse, por ejemplo, una caldera, donde este sistema, el segundo principio, lo que trata de explicar es que la variación de energía en el sistema está en función a una propiedad denominada entropía del sistema, y que todas las cuestiones relacionadas al trabajo y a la energía relacionados sobre el sistema hacen un incremento, una disminución en la entropía del sistema. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo una temperatura T1 y una temperatura T2, y donde la temperatura T1 o en la parte Q1 es el lugar donde yo realizo el fuego, así. Acá estamos en el horno de la caldera. Es decir, que nosotros de alguna manera estamos dando al sistema agua una cierta cantidad de calor, o al sistema que se encuentra acá. Esta agua a una determinada temperatura produce un trabajo. Es decir, por ejemplo, nosotros en una caldera tenemos la característica que al calentar agua hasta su punto de saturación, el agua pasa de su estado líquido a estado vapor. Por lo tanto, el vapor genera un trabajo que en este caso puede ser la generación de energía por turbina. Y esta energía o este calentamiento se enfría, si parte de esto se enfría a otro medio T2, que puede ser la atmósfera. Sería el medio ambiente. La otra consideración o el otro ejemplo es lo que denominamos bomba térmica, que es lo denominado frigorífico, o una heladera de cualquier casa domiciliaria. En este caso tenemos que nosotros el calor de los cuerpos que ponemos en la heladera, de alguna manera lo llevamos, si lo absorbemos, y lo pasamos a lo que es la rejilla que se encuentra atrás de la heladera. Y esta energía o este calor que se encuentra atrás es enfriado por el medio. Pero para realizar esto, nosotros tenemos que realizar un trabajo externo, que es el que realiza el motor.
En el caso anterior, nosotros habíamos considerado que el horno en la caldera era si hacíamos vapor y generábamos trabajo al sistema. En este caso es contrario, si necesitamos el trabajo al sistema para absorber de alguna manera, en términos, para disminuir la temperatura de los cuerpos de la heladera y pasarlo al medio ambiente. Este principio tiene algún significado como ser. El calor no puede pasar por sí mismo de un cuerpo más frío a un cuerpo más caliente. Para esto hace falta que se realice trabajo, es decir, que es un punto importante. Es decir, en la heladera nosotros necesitamos hacer trabajo en el motor para enfriar a los cuerpos. Y no basta con que se conserve la energía y cumpla así el primer principio. Es decir, que no se puede conservar la energía. El segundo principio, como ya hemos dicho, para procesar un sistema aislado cuyo subsistema o componentes intercambian calor, la entropía total del sistema permanece constante, es decir, el sistema permanece cercano al equilibrio. Y se define por lo que es entropía, en el cual la ecuación más general es la variación de difuso de temperatura.